la escritura de la palabra sin impedimento. Así que bueno, vamos a seguir con los hechos de los apóstoles que están en la página 17, en el capítulo 17 estamos. Vemos que los discípulos no se acobardaban fácilmente. Parece que le echaban más nafta al fuego porque cuando más los perseguían, el cristianismo seguía creciendo. A diferencia de otros movimientos, como habían dicho los fariseos en el principio, dice, déjenlo, dice. Si esto viene de Dios, va a seguir adelante. Si es algo de los hombres, va a caer, ¿no? Se dijo hace 2000 años, ¿no? Si era algo inventado por algún hombre, iba a caer. Y si era de Dios, iba a permanecer. Y ha llegado hasta nuestros días los relatos de estas cosas, así que son ciertísimas y de Dios, comprobada por la misma palabra. Creo que habíamos leído ya que vamos a hacer una lectura rápida del 17, del 1 al 9. Dice, pasado por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Básicamente se enfocaba en enseñarle al pueblo de Israel que el Mesías que habían estado esperando durante miles de años era Jesús. El Cristo es un título, Cristo, o el Mesías. Entonces le estaba diciendo Jesús es ese Mesías, es ese que está en todas las profecías de la palabra de Dios, es Jesús. El señalado por Dios es Jesús, no hay otro nombre. Para nosotros es fácil porque culturalmente ya lo aceptamos. Pero a veces también uno tiene que diferenciar de conocerlo en la carne, también tiene que hacer el trabajo de dejar de conocerlo en la carne y conocerlo en el Espíritu, al Señor. Pero bueno, Pablo se enfocaba en esa discusión. No era que discutían por todo, si había que guardar el sábado, si bien había otras discusiones, estaba lo principal que quería señalar es que Jesucristo era el Mesías, él. Y algunos de ellos, dice el 4, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Había mujeres que eran de mucho dinero y de alguna manera colaboraban con la obra. Mujeres pudientes. Los griegos piadosos también, los griegos que se dedicaban a estudiar distintas culturas, habría griegos también junto con los judíos que les gustaba lo que era la Torá y todo el Antiguo Testamento, lo estudiaban y era una filosofía más. Así que de ellos se juntaron a Pablo y a Silas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, siempre hay alguien dispuesto, ¿no? Algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Jasón era quien los alojaba, ¿no? Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Les había dicho en un comentario la vez pasada que parecía como cuando el pueblo de Israel iba tomando la tierra prometida, ¿no? Ya su fama se escuchaba de lejos. Uy, estos que, ¿no?, están alborotando el mundo entero, han llegado hasta acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que desde este tiempo, hace 2000 años, se sabe que Jesús es el Cristo, y no solamente el Cristo, sino que reina. Cuando venció la muerte, el Señor empezó su reinado en el cielo, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es la tarea que el Padre le ha encomendado. Todos los enemigos debajo de sus pies, por estrado de sus pies, como felpudo. El felpudo de sus pies va a ser. Todos se van a arrodillar delante de Cristo, Jesús. El 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Jasón la puso la platita y lo soltaron. Seguramente no era barato, ¿no? Vamos con Pablo y Silas en Berea. Esto era sistemático.
Ya sabían que llegaban, veían dónde se juntaban los judíos, le querían predicar que Jesús era el Cristo, y si no lo recibían, se sacudían y se iban. Si lo recibían, se quedaban 1, 2, 3 días, 3 sábados, hasta que entendieran la palabra. El 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los que eran más nobles, los de Berea, que muchas veces los cristianos de Berea, en realidad son los judíos de Berea. Todavía no habían creído. Todavía no habían creído en Jesucristo. Van a esa ciudad, a Berea, y los judíos que estudiaban las Escrituras eran gente que iba y no se dejaba comer la cabeza por cualquiera. Iban a la Escritura y veían si lo que decía era verdad. Como lo que hacemos ahora en día. Toda la gente tiene su Biblia y lo que leemos, antiguamente cuando se daba en latín, la misa, la gente quedaba pagando, o sea, no sabía ni lo que decía. Amén, amén, pero no. El Señor quiere que todas las naciones escuchen el Evangelio. Entonces dicen que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Estudiaban, eran más estudiosos de la Escritura. Y obviamente cuando una persona conoce algo de la Escritura es mucho más fácil que una persona que entiende mal o no sabe nada. Entonces dice que el 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Evita? ¿Quería decir algo? Sí, eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Y no pocos hombres. En 2 partes, en 2 ciudades que tuvieron ya, las mujeres de mucho dinero aportaban para la obra. Ya Jesucristo también lo ayudaban. Las mujeres nobles lo ayudaban a Jesús. Y han ayudado mucho para la obra. Pero bueno, gente distinguida. Gente distinguida de los griegos. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Estos tipos no se quedaban en paz, obviamente era una obra de Satanás esta. Por más que eran judíos, que sabían la Escritura, era una obra de Satanás de detener el Evangelio. No querían que se predique el Evangelio. Ellos pensaban, ellos lo hacían por celo, por envidia, obviamente nacía de un mal corazón, pero detrás de todas estas artimañas, el enemigo no quiere que escuches el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No es para cambiar el trabajo. Si bien uno lo puede cambiar. El Señor te puede escuchar la oración, cambiar el trabajo, que te vaya bien, que te ayude la familia, que te haga una sanidad. Básicamente eso, pero el Evangelio es básicamente para salvación. Es poder de Dios para salvación, a todo el que cree. 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que vinieran a él, lo más pronto que puedan, salieron. Así que Pablo mandó a buscar a Timoteo y a Silas para que vengan. Y ellos rápidamente vinieron. Pablo en Atenas. Presten atención porque este es un punto muy bueno para la prédica. Cómo desarrolla Pablo, de la galera saca una predicación así, con algo cotidiano, como nos pasa todos los días, que la persona te habla del crimen, vos hay una palabra que te lleva por ahí, el que habla de política, el que habla de, no sé, del dinero, el que habla de la salud, y todas las cosas nos conducen al Señor, a predicar al Señor, a agarrarse de algo y predicar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. No entendía muy bien, ya cada vez se iban alejando más de Jerusalén y se estaban metiendo más en Europa,
el mundo griego y toda la cultura europea, y no tenían ni idea de este evangelio. Entonces Pablo dice que se enardecía porque estos griegos eran personas que eran muy religiosos, y de tan religiosos eran idólatras. A veces cuando la persona se pone muy religiosa, se pone muy idólatra. Es muy conservador de las formas, de cómo. Yo hago 3 pasos para acá, antes de orar me hago la señal de la cruz y voy para, ¿no? Y trato de tomar 3 vasos de agua. Formas que se destruyen con el uso. A Dios lo que le interesa es nuestra relación espiritual con Él, fluida, natural, como un hijo o un padre. Charlar con Él, que sea nuestra meditación, predicarlo, alabarlo, una relación viva. Entonces Pablo se enardecía. Los epicúreos y los estoicos eran 2 corrientes de griegos que uno daban por ahí importancia al placer y otro más al conocimiento, a la sabiduría. Pero bueno, no vamos a estudiar esas doctrinas. 19. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo se ve que estaba predicando, estaba discutiendo con uno y con otro, y bueno, lo querían escuchar todo. Che, esto no lo escuchamos nunca. Estaba hablando de un Jesús, de una persona que resucitó a los muertos, estaba hablando de una salvación gratis, una salvación que no tiene que ver por las obras, no tiene que ver con cuidarse, porque se purificaba mucho, unos se cuidaban de la alimentación, otros del entendimiento. 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o escuchar algo nuevo. Estaban aburridos. No había internet, no sé. Pero querían escuchar todo lo nuevo, tenían a ver qué trae este, a ver qué decís vos, a ver qué trae este. Se metían en todo, querían escuchar todo. No tenían otra cosa que hacer más que eso, escuchar si había algo nuevo, ¿no? La ciudad, el Imperio Romano, lo que era un choque de culturas inmenso. Y los griegos fueron precursores de eso. Los griegos no querían destruir el país que invadían, sino que lo dejaban sus costumbres, su biblioteca, y querían saber más. Eran adictos al conocimiento, los griegos. Y bueno, a Pablo lo traen al Areópago, que era el lugar donde se proclamaban los discursos, los mensajes del rey, lo traen al Areópago y lo ponen de pie y dicen, bueno, queremos escuchar esto. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Arrancó bien, no arrancó con los pies de punta. No arranque por tirarle a la Virgen, a veces. Veo que son gente que busca a Dios. Entiendo que son gente que está buscando del Señor. Veo que como van a la iglesia conocen a Jesucristo. Ser astuto, nosotros no se olviden que somos pescadores. Y uno no va con el anzuelo, te vamos a pescar, hay pescado. Va chapoteando así en el agua. No. Sí, ¿quién no había lanzado? Una vez me acuerdo que cuando me mandaba un año, me mandaba mensaje, ¿tenés Navidad, viste? Sí. Entonces yo le respondía, ¿crees Jesús? Bien. Bien. Al año siguiente todo eso, ¿viste? Ya no. O seguimos hablando de la prédica. El Señor nos pide que seamos astutos. El Señor pide en oración que seamos astutos como serpiente, manso como paloma, pero astutos como serpiente. Entonces dice, bueno, entonces Pablo dice, puesto en pie, en el Areópago vino y dijo, varones atenienses, y en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que ustedes pues adoran sin conocerlo, es al que yo anuncio. Pícaro, el hombre pícaro rápido, vio que había un templo que no había nada, no había ninguna cruz, no había ningún hombre, no había oro, no había nada. Era un altar, porque eran tan religiosos que tenían un altar para San Cayetano, para San Expedito, para la Virgen no sé cuándo, todos los ídolos, todo había para... Pongo eso porque son más actuales, más contemporáneos, una figura, ¿no? Y astuto rápidamente vio que había uno, por la duda, al Dios no conocido.
Si le faltaba algún ídolo más, había uno ahí vacío por si había uno más. Y dice, bueno, justo al Dios no conocido es el que yo vengo a predicar. Chao, los agarró enseguida. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Grábenselo ese versículo porque es importante cuando usted dice, ¿a qué iglesia va? ¿Qué iglesia hay? Hay una sola iglesia y es la de Cristo y es los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No hay ni acá ni allá. No hay ni cuatro paredes ni todos los que entramos en la iglesia. Son la gente que adora en espíritu y en verdad. Entonces dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos. No habita en templos. 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita de una figura que le compongamos. No necesita que le hagamos un altar. No necesita que hagamos nada, en realidad. Porque Él es Dios, a pesar nuestro. Más allá de nosotros, Él es Dios. Por siempre será Dios. Entonces dice que no es honrado por manos de hombre, que necesitamos hacer una escultura o una imagen. En el Antiguo Testamento dice, ¿qué imagen me compondréis? Yo con 3 dedos formo los montes. Imagínense la cordillera de los Andes que haga así. ¿Qué imagen le vas a componer a Dios? ¿Con qué lo queréis abarcar? Imposible. 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto se comprobó. No, hoy, recién ahora, la ciencia sabe que venimos todos de un ancestro común. Todos venimos de un ancestro común. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le dio tiempo y espacio, como dijo Einstein, ¿no? Tiempo y espacio. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden encontrarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No es que está en nosotros, no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice que le puso límites al hombre. Le dio un tiempo para vivir y sus limitaciones. ¿Para qué? Para que no encuentren sentido a nada. El único sentido de la vida se la da cuando viene Jesucristo en nuestra vida. Si no, no tiene sentido. Trabajamos para los gusanos. Por más que hagamos la casa más hermosa, yo me imagino las personas que hicieron Alem, ¿no? Juan Francisco Echeverry Montgomery hizo este castillete. Viene el nieto, 2 martillazos, un shopping. Listo. Una churrería. Entonces, Dios le prefijó límites al ser humano para que busquemos a Dios. Si no, no tiene sentido en nuestra vida. ¿Cuál otro sentido tiene? Y uno puede decir, bueno, sexo, droga, rock and roll, ese es mi lema. Pero hasta eso también cansa. El que ha pasado por noches, el que conoce esa situación, sabe que es un vacío enorme, ¿no? Cuando uno tiene que caer y bajar a la realidad, es un vacío enorme. Entonces, ¿qué hay más que buscar a Dios? A veces buscan pareja y a veces luego piden perderlas. Oran para tenerla y después para que se la lleve de vuelta. 27 entonces dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden encontrarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Como dice el Señor en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una relación muy íntima. Vos no invitás una noche a cenar a una persona sola si no es tu amigo. Si no es una persona muy importante en tu vida. Y esa relación es la que el Señor está ahí. Uno va palpando la vida hasta que lo encuentra. Esa relación y la puede tener. Y el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios profetas también lo han dicho, somos linaje de Dios.
Citaba escritores griegos para hacerle entender que no se puede contener a Dios. Dios lo abarca todo, lo llena todo. ¿A dónde huiré? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Como si el Espíritu de Dios actuara solamente en Jerusalén. Si fuera al extremo del mar, tu mano ahí también me va a guiar. Aunque me esconda bajo la tierra, el Señor ve todas las cosas. Entonces dice, ¿alguien decía? Entonces dice que somos linaje de Dios y estamos dentro de sus planes, dentro de su esfera. Porque todo lo que vemos, todo lo que se ve, lo que se puede palpar, todo está dentro del plan de Dios. Todo está en su sola potestad. Y esa potestad, lo que estaban predicando a los judíos, se le había dado a su Hijo Jesucristo. Dice así, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, viniendo de Dios, no podemos imaginarnos un Dios con un pedazo de yeso, con un pedazo de oro o de plata. Imposible. Lo estaríamos empequeñeciendo a Dios. Lo estaríamos tratando de encerrar en algo físico. Y es mucho más que eso. Por eso Él dice, en Él nos movemos, somos, habitamos. Somos linaje de Dios. Palpando, lo estamos buscando. Entonces, no tiene nada que ver con el oro, con la plata, ni con nada material. No es nada material. La divinidad. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál es la ignorancia que permitió el Señor? En todos los pueblos. Que tengan ídolos, que adoren al sol, a las estrellas, que hagan reiki, que la cartomancia, el tarot. Eso para los pueblos, pero el pueblo que conoce a su Dios sabe quién es. Y dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez el arrepentimiento, fíjense que esto no lo predicaba tanto en las iglesias, en las sinagogas judías. Esto ya se está metiendo en Europa con gente que no conoce ni la Torá. No conocían esas cosas. Entonces venía ya con el anuncio de que se tienen que arrepentir de estas vanidades. Entonces dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todavía no reveló su nombre, pero está diciendo que le dio autoridad a un hombre para juzgar a toda la humanidad una vez. Esto también derriba muchas veces que hay varios juicios, están los juicios del impío, los juicios de las naciones. Hay un día donde Dios juzgará todas las cosas. No sé cómo lo hará, si lo dividirá por clases sociales, no tengo idea, pero un día Dios va a decir, bueno muchachos, todas las cartas sobre la mesa, ¿qué hiciste? Entonces dice que nos tenemos que arrepentir. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De ser cabezones nosotros mismos, elegimos mal. Porque nuestra mente o nuestro corazón, como quieran llamarlo, nuestra mente tiende a ser egoísta, naturalmente egoísta. A yo sentarme en el lugar de Dios. Yo soy Dios. A mí que no me vengan a mí con cosas que tengo que dejar, no, porque a mí yo a la iglesia no quiero ir porque empiezan a poner cosas y yo hago la mía. Bueno, perfecto. Hasta el cementerio tenés tiempo. Acá estamos predicando otra cosa. Un arrepentimiento para salvación. En donde Dios te perdona todos los pecados de tu vida. Te hace perfecto una sola vez, con su sangre te hace perfecto una vez y para siempre. ¿Querés que lea el pasaje que citó ahí Pablo? Sí. Es el mismo pasaje que cita Juan, dice, está en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Amén. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me
vivió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. No vendrá condenación. ¿Ustedes quieren ser condenados aquel día? No. Le van a decir en aquel día, che, ¿cuántas veces te predicaron? ¿Cuántas veces te invitaron? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuántos años yendo a la iglesia? Y no te habías arrepentido de corazón. Nunca aceptaste que Él sea tu Señor. Vos seguiste siendo tu Señor, tu Señora. Vos elegías. Vos elegías tu vida. Y cuando te iba mal, me echaba la culpa a mí. Es necesario que toda rodilla se doble ante el Señor y reconocer que Él domina sobre los reyes, sobre las naciones, sobre todas las personas y hace lo que quiere. Tiene dominio sobre todo. Dominará de mar a mar. O sea que ante Él se postrarán todos. ¿No? Y lo cantamos en el Salmo 72. Está viendo del juicio, como diciendo, nadie escapará a su juicio. Y siempre está la oportunidad de reconocer que yo no soy Dios y de que Él es Dios. Entonces hay un abismo, porque está Dios y estamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso quédense tranquilos. A veces me dicen, che, ¿qué pasa con un hombre que vivió en la montaña un día? Mirá, yo lo único que sé, que en todo su santo monte no habrá ni una injusticia. Dios no va a hacer ninguna injusticia. Usted cuando le pregunte, che, ¿qué pasa con los niños acá y aquí? No, porque mi abuelita, no, mira, yo sé que Dios no es deudor de nadie. Primero que no le debe nada a nadie. Y segundo que cuando nos juzgue va a ser más justo que los juicios de acá en la tierra. Mucho más justo. Porque a veces acá pagan justo por pecadores. Saben que la justicia del hombre sale torcida, no siempre es justicia. Ese día, Señor, quédense tranquilos, díganle que el Señor va a jugar con justicia. El que hizo uno, dos, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y va a castigar a cada uno conforme a su maldad. No es que una persona que mató, no sé, una persona es lo mismo que una persona que, no sé, se enojó. Dios va a hacer justicia. Va a juzgar al mundo con justicia. Y acá dice, por aquel varón, a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, vos tenés la posibilidad hoy de creer que Jesucristo se levantó a los muertos, que fue el primer resucitado para siempre, el único que venció la muerte, el único que es eterno. Jesucristo. Lo levantó de los muertos. Entonces vos tenés la posibilidad hoy de creer que Jesucristo resucitó o decir, nada, bueno, o en otro momento. Hoy estoy muy ocupado, hoy partido, hoy juego partido, hoy no tengo tiempo. 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te escuchamos en otro momento. Buenísimo. ¿Qué? ¿Resurrección? Bueno, sí, todo bien. 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. No fue muy grande la cosecha acá, pero arrancó en Filipos, en las primeras intromisiones europeas, a establecerse la iglesia por Pablo en Europa. Vamos a Pablo en Corinto. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Alguien quiere decir algo? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y fue a ellos. Entonces había un matrimonio ahí que tenía un pie y fueron hasta ese lugar. Fue a Corinto y estaba Priscila y Aquila. Todos los judíos tenían que salir de Roma en ese momento. Aquila y Priscila, ¿no? Llamado Aquila y natural del Ponto, recién venido y Priscila su mujer, perfecto. 3. Y como eran del mismo oficio, qué grande, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues era peluquero. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjese que Pablo no era ningún vago. Dice, yo cuando estuve no fui carga ninguno, ni comí pan de balde de nadie. Cuando viene algún pastor igual tenés que bancar, no, el pastor, no, porque el pastor necesita un ventilador nuevo. Sí.
Hermano, ellos trabajaban como cualquier otra persona. Se desvelaban, eran azotados. No andaban en jet privado, ni en hoteles 5 estrellas, ni viajaban a Miami. Todos van a una capacitación a Miami. Ninguno va a Afganistán, ninguno va al Congo, nadie va. Claro, es decir, me quiero capacitar en el Evangelio. 5 días en Miami, hotel 5 estrellas. Por $15.000, tú puedes ser el próximo pastor. Claro, muchacho. ¿Cómo no? Está lleno así. Ahora dice, che, Palestina, ahí tenemos justo, hay una iglesia sola en Palestina, hay un matrimonio solo. Ahí te perfeccionás y salís. 2, anotado. Entonces, bueno, se quedó ahí, trabajaban juntos. 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Otra vez, y dale compañía con los judíos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Acá no tenía que predicar ni que Jesús era Dios, ni la Trinidad, ni que Jesús era... No hacía falta. Lo que tenía que predicar era que Jesucristo era el enviado de Dios, Él era el Mesías, Él era el Cristo. Y mediante Él y por Él son todas las cosas. Y a través de Él viene la salvación. Y Él era el misterio de Dios escondido del Padre y el Hijo. Había una dualidad porque todos en el Antiguo Testamento también decían, ¿cómo? Hagamos al hombre, descendamos para ver qué hacen los hombres. Los judíos se peleaban muchas veces. Y acá dio el misterio del Padre y el Hijo. Acá se revela el misterio del Padre y del Hijo. Bueno, en Proverbios también, el hombre ese más bruto de toda la Biblia, que dice, yo soy bruto, no tengo ciencia de santo, pero ¿quién es el nombre de él y quién es el nombre del Hijo? Dice, ¿no? O sea que ya lo vemos algunas pinceladas de esto que era revelado a las naciones. Entonces estaba abocado a eso, que Él era el Cristo. No tenía que decirle que Dios es Dios, tenía que decir que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, y que eran uno con el Padre. Porque si no, los judíos, ¿cómo? Si no puedo adorar otra cosa que no sea Dios. La ley nos prohíbe adorar otra cosa que sea Dios. Entonces tenían que entender ese misterio de esa unidad entre el Padre y el Hijo, el amor que había. Y estaba abocado a eso. Pero, 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio y ahora me voy a los gentiles. O sea, era el único lugar, la última puerta, ya la última sinagoga que habían encontrado, la última iglesia judía que habían encontrado, les predicó el Evangelio y no blasfemaron, que no, salí con esa pavada, estupidez, blasfemaron lo que estaban predicando. Y él, yo estoy limpio, yo te hablé de Jesucristo. Yo te hablé de Jesucristo que era la salvación. En aquel día vas a tener que dar cuenta vos, yo estoy limpio. La persona que le predicas ya está limpio, esa sangre, cada persona se tiene que hacer cargo de sí mismo. No sé ni qué hora es, estoy por la fe. Entonces dice que, bueno, se sacudió. Vuestra sangre está sobre la propia cabeza de la persona. Una vez predicado, la persona ya es responsable. Vos le estás diciendo que hay un Dios que va a juzgar al mundo por Jesucristo, que hay que arrepentirse, porque no somos Dios, no nos podemos salvar, y todos cuando se cae el avión dicen ay Dios. Entonces, no esperes a que el avión empiece a caer. Empieza a aclamarle ahora, para que cuando caiga el avión digas, bendito sea el Señor, me voy para el cielo. Aunque caiga el avión, yo me voy para arriba. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La palabra de Dios, si bien había resistencia, también cada día se añadía a la iglesia los que estaban escogidos, las personas que estaban escritas en el libro. Porque Dios busca adoradores. En tu vida podés ser un adorador en espíritu y en verdad y todavía no lo descubriste. El Señor te puede estar llamando para que seas un verdadero adorador de Dios. No sea un religioso que diga, Padre, no me Jesús, bendice el alimento, ven. Listo, va a comer. Porque yo cada noche me acuerdo agradecerle al Señor. Señor, gracias. Dios quiere una relación. A ver, muchos pasamos por la adolescencia espiritual. ¿La adolescencia espiritual cuál es?
Vos le llamás 20 veces al pibe y te contesta una vez el WhatsApp. No sé, voy, ok. Nosotros somos a veces adolescentes espirituales. El Señor, Señor, salvame, en momentos difíciles. Pero el Señor que busca una relación, que la relación madure y sea nuestro Padre, nuestro compañero del Señor, nuestro hermano, nuestro amigo. Hablar, cotejar la palabra, meditar la palabra, rumiarla. El otro día decía, Fausto decía, rumiar la palabra, ¿no? Los rumiantes tienen 4 estómagos. Entonces, cuando comen un pasto, como el pasto es muy difícil de digerir, tiene pocos nutrientes, lo pasan a un estómago, lo vuelven a masticar, lo pasan a un segundo estómago, lo vuelven a masticar, lo pasan a otro estómago, hasta que pueden sacarle todo el jugo al pasto. Así debemos ser nosotros con la palabra, sacarle todo el jugo. Si no le ha sacado el jugo a la palabra, un versículo, a veces estamos discutiendo o charlando o considerando un versículo, porque empieza a abrirse y decís, wow, cuánta sabiduría hay en tres renglones. Y entonces es preciso estar atento al Señor, buscar al Señor, arrepentirse y creer de todo corazón, porque el Señor está buscando a esas personas. Entonces el Señor, el 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Imagínate que estás de noche así y se empieza a ver como una película así, ¿no? Antes no había Netflix, ¿no? Una película así, porque visión es como diciendo despierto, no es un sueño, una visión. Quizás le ha pasado a cada uno de ustedes que puede llamarse a visionar, no como diciendo, yo visiono o no, uno entra en el terreno, los cuatro ángulos para cuando va a construir y tiene una visión de la casa o no. Ya la tiene la visión de la casa, no necesariamente tiene que ser un rayo que caiga, tiene una visión de lo que quiere el Señor. Y acá dice que, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que le dice, dale, metele pata porque acá yo voy a estar con vos, te voy a acompañar y hay mucha gente para salvar. El Señor agradó salvar a los incrédulos o a la gente por la predicación del Evangelio. Porque le gustó agarrar un par de locos, pobres, infelices, ignorantes y viles como nosotros, y dijo, mi Evangelio va a ser predicado por estas personas, que no tienen nada que ver con el mundo, que no van con el mundo, que no buscan la fama del mundo ni buscan las cosas del mundo, sino que buscan la gloria de Dios. Y al Señor le plació que unos loquitos te prediquen el Evangelio. ¿Lo vamos a dejar ahí? Adiós.